amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del político venezolano Leopoldo López. ¿Qué dice? Un político corrupto es aquel que invente leyes y luego ayude a sus amigos a no cumplirlas. Que pasen los litigantes. Mire, le di de comer al perro y me mordió la mano. Uno no puede confiar ni en sus hijos. Él se estaba haciendo el superpadre y todo fue una pantomima. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Esteban, usted es el demandante de este caso. Explíqueme, por favor, quién es María, por qué la está demandando y qué pide para resolver el conflicto. Bien, doctora. María es mi hija y la estoy demandando por $400.000 porque se tomó la libertad de robarme. Y lamentablemente, doctora, yo no tengo ni siquiera un centavo para venir para acá. Gracias al equipo de producción, que me buscó, yo estoy aquí. Porque si no, no hubiese tenido ni siquiera para venir para acá. Me quitó todo ¿Pero el venir dinero para acá que de tenía. dónde? ¿De dónde? De aquí mismo, de Miami, doctor. No Ah, tengo o sea, ni siquiera cómo trasladarme. le proveyó el transporte para llegar aquí. Así es, doctora, porque la verdad no tenía ni cómo llegar aquí. Ok. Sí, le cuento, doctora, que esta muchacha, María, que lamentablemente fue producto de unos amores que yo tuve con su madre en una época de colegio, cuando apenas teníamos 15 años, éramos muy jóvenes. Producto de esos amores surgió ella. Yo confieso pues no haberme hecho cargo para aquel entonces. Yo sé que son partes de la inmadurez de aquel entonces. Pero bueno, lamentablemente y así sucedió. Al cabo de unos años ella con su madre se vino aquí a los Estados Unidos y pues ni en aquel entonces ni en los años posteriores yo tuve ningún contacto con ella y eso pues lo admito. Pues. ¿Cuántos años estuviste sin contacto con ella? 22 años. 23 años. Ok, continúe. Sí, doctora. Reconozco también pues que María al cabo de un tiempo utilizó todos los medios posibles para contactarse conmigo, especialmente porque con si las redes sociales. Nunca, doctora. María, Espérate, María, entonces, bueno, como le digo, reconozco que ella utilizó todos los medios posibles para contactarme, especialmente las redes sociales, Facebook, todo aquello. Y bueno, al cabo de un tiempo, imagínense, me embargó la emoción pues de saber que esta hija, que aunque conocía la existencia, no había tenido ningún contacto con ella, se estaba interesando en conocerme y todo aquello, pues, ¿no? Yo, producto de una segunda relación que había terminado, yo quería realmente iniciar una nueva relación familiar. Y qué mejor momento que hacerlo, pues, con esta hija, pues, ¿no? Bueno, producto de mi esfuerzo laboral allá en Venezuela. Sí, es mi esfuerzo laboral, María, mi esfuerzo laboral. Bueno, yo tuve la oportunidad de enviar un dinero para acá, a las primeras de cambio. María. Un dinero cochino, doctora. Espérate, María, no te adelantes a los acontecimientos. Sí. A las primeras de cambio, doctora, yo, como empezamos a tramitar todo el tema migratorio, y ya, bueno, por suerte, pues lo conseguí a través de ella que me pidió, bueno, como para empezar a formalizar esa relación familiar, yo le envié $200.000 con el propósito de que ella adquiriese una vivienda. Inicialmente le enviaste $200.000 para que ella comprara una casa. Y así lo hizo. Y así me hizo una transferencia desde Suiza, doctora. Pero ¿De bueno. dónde viene la plata? De un banco de Suiza a un banco aquí en Estados Suiza. Unidos. Así es. Perfecto. Así es, doctora. Bueno, luego de eso, que ya yo ingreso aquí a los Estados Unidos producto de la petición migratoria que ella realizó y que se realizó con éxito, pues entonces decidí transferirle otro dinero que teníamos en las cuentas suizas, como ya lo está mencionando, $200.000 adicionales para que tuviéramos una cuenta que teníamos de manera mancomunada ya, pues, ¿no? Una cuenta, sí, una cuenta en la que firmábamos los dos. Se entiende. Okay. Pero, y eso era un total de $400.000. Así es, doctora. El total son $400.000. Así es, doctora, así es. Oye, ¿a qué te dedicabas tú en Venezuela? Bueno, doctora, mi primer empleo, bueno, un empleo de servicio de transporte público. Yo trabajaba manejando un autobús en Venezuela. Sí, era chofer de autobús. De ahí conoció y luego, al presidente. Espera un momentico, María, por favor. María. Qué lástima que no te di la educación que te merecías, pero bueno.
Entonces, luego de eso, No me hizo falta, ¿sabes? me dediqué al negocio de bienes raíces y con eso, bueno, un poco pensando en el retiro. Entonces, bueno, una vez que llego aquí, que María, yo sé que de producto de su esfuerzo está dedicando a trabajar para los demás en un restaurancito y todo eso, yo le propongo que, bueno, recuperar un poco el tiempo perdido y que formemos nuestro propio negocio, pues no, nada como un negocio familiar, la consanguinidad y todo eso. Y bueno, decido irme a Atlanta, donde habíamos visto unos locales comerciales que pudieran servir pues para nosotros desarrollar algún tipo de negocio. Pues. Y como ya tenía su experiencia en restaurantes y eso, bueno, vamos a aprovecharnos de eso. Me dirijo a Atlanta y más o menos allá gasto como unos 10 días estando allá. Cuando ya creo que tengo lo que necesito, al menos visualmente hablando, me regreso y cuando intento contactar a María para que me busque en el aeropuerto, pues María desaparece. Me dirigí a la casa pues que compartíamos y cuando llego a la casa tiene un gran aviso que dice que había sido vendida. Imagínense el nervio en el que entro y con escaso efectivo encima, me dirijo al banco un poco por tener efectivo y sobre todo para ver el paradero de María. Entonces me encuentro con que la cuenta bancaria ha sido vaciada. María transfirió todo el dinero a quién sabe a quién, ¿verdad? Y me dejó a mí sin un centavo, doctora. De verdad, yo quiero que se haga justicia, es mi hija y todo aquello, pero simplemente estamos hablando de una estafadora. Y yo estoy sin un centavo, doctora. Sí, María, eres una estafadora, porque lamentablemente utilizaste mi dinero. Ok, ¿cómo Doctora, respondes? yo no le pienso dar pero ni un peso a este estafador mentiroso. Pues quizás no debiste haber venido aquí. No, sí, doctora, escúchame. Este señor que usted ve aquí, él dice de que él tenía su puesto de bienes y raíces en Venezuela, donde todo es mentira, doctora. Él es un estafador. Él estafaba a la gente en Venezuela, él trabajaba con el gobierno, con el gobierno, él es un chavista, un madurista. Él se une al partido político y le dan un cargo en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Vivienda allá en Venezuela y empiezan, él con todos sus secuaces, empiezan a quitarle las casas a los venezolanos y empiezan por Dios, María. Sí lo hiciste. ¿Estás especulando, María, por Dios? No estoy especulando. Claro que sí. Di la verdad, ¿de dónde sacaste todos esos la dólares? verdad es que tú me quitaste 400.000 dólares. ¿De dónde sacaste toda esa cantidad? Tú eres la que vas a María, responder de dónde lo vas a sacar. Escúcheme, él agarraba y las personas que tenían más de 3 casas allá en Venezuela, el gobierno las expropiaba. ¿Qué hacían? Cuando las expropiaban, le pasaban al Ministerio de Vivienda y este señor que usted ve aquí vendía las casas, compraba divisa en dólares y para tapar la falta de él es testaferro de todos esos secuaces, claro que sí eres testaferro de todos esos secuaces. Aquí, chica, tú no sabes qué está pasando en Venezuela. De manejar un autobús, tú no sabes qué está pasando. Bueno, sin duda alguna que a mí me levanta tremenda sospecha. Yo tengo evidencia, doctora. Me huele como a cosas raras. Yo tengo evidencia. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá lamentablemente falleció hace un año de cáncer. Okay. Y yo quedé sola. Okay. Y esa fue la decisión, o sea, eso me hizo tomar la decisión de buscar a mi padre. Porque yo de verdad me sentía sola, sin apoyo de ningún familiar. Yo soy única hija. Quería buscar la platica, mija, porque... ¿La platica? Claro. La platica. Tú me usaste a mí para llegar a este país y tapar a los sucios del... Aquí no estamos discutiendo un tema político, chica. Yo puedo pensar como me dé la gana. La plata llegó aquí legalmente. ¿Cómo te enteras de todo esto que tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo me entero, doctora? Ajá. Yo tengo un medio hermano, hijo de él, de su otro matrimonio. Correcto. Hace 2 meses, él empezó a llamar a la casa. Yo le digo a él, mira, Leonardo me está llamando, Leo, tu hijo. No quiero saber nada de él, se puso como un monstruo. No hables con él, claro, no tengas ningún tipo de contacto. Porque le dio la gana. Tengas ningún tipo de contacto con él. Me haces el favor y te prohíbo que hables con él. Doctora, eso a mí me dio como mala espina. Curiosidad. Entonces yo, me alejé las primeras semanas. Por internet, Leonardo empezó a mandarme algunas evidencias que yo le di a la producción para que usted la viera. Vamos a ver la evidencia que trae la demandada. Por favor, señor director. Oh, chale. Ahí está, doctora. Según él no tiene ningún tipo de... ¿Desde cuándo conoce a Maduro? Míralo, doctora. Doctora, cuando yo empecé mi trabajo ¿Desde cuándo de la chofer... conoces? El podio a Maduro.
Hace más de 20 años, porque yo trabajaba de chofer. Porque los dos eran más buenos. Claro que sí. Por Bueno, Dios, pero, ajá, ¿qué tiene eso, por Dios. ¿y qué Pero, tiene eso de malo? mientes? Eso fue una casualidad. Él fue a visitarnos. Tremenda Él fue a casualidad. visitarnos. Y de la noche a la mañana Él fue a tienes visitarnos al ministerio. $400,000, Y bueno, por yo Dios. sentí que eso era un Ay, qué privilegio y me tomé una foto. Una casualidad, ¿vale? Eres Es una figura Un pública. opositor del gobierno no siente que es un privilegio. Bueno, ¿Usted cree es una figura tratarse con pública, el es presidente de la por República. Dios, Es vamos. presidente de la República. Escúcheme, ¿usted cree que una persona común y corriente va a estar al lado del presidente de la Ok, República? ahora Por dime tú, favor. ahora explícame tú a mí esto. Estas fotos me las mandó mi hermano. Ok, perfecto, pero escúchame. Ok, eso es un traidor y tú sientes Es un que lo mentiroso, es, doctora. que es un infiltrado, que lo que está haciendo, bueno, como tantos otros que cuando les aprietan el talón arrancan y salen Después de allí. que hablan de este gobierno. Pero ¿cómo te justifica a ti eso? Doctora, usted sabe que... Quedarte con ese dinero. Doctora, usted sabe que él, en Venezuela, le quitó la casa a mi hermano y a la que era su esposa. Yo no le quité nada, Lamentablemente, chicos. Ellos mi decidieron hermano irse. hoy Ellos en día decidieron está irse de la sufriendo casa. de una enfermedad terminal que lo está matando. Y él es tan mal padre que él ni siquiera tiene, tú sabes que Leonardo está enfermo. Bueno, y no él tienes decidió ni la irse, él más decidió irse, mínima yo no sé dime una nada. cosa. Yo no Tú puedo tienes saberlo si testigo. se fue de la Vamos a casa. pasar testigo de la doctora, ahí demandada. están mis testigos. Ok. No tienes, Él aunque se sea fue un de la casa, poquito, ¿cómo voy a estar yo al aunque tanto sea de un qué tiene y poquito qué de no tiene? conciencia Oye, de que déjame su hijo preguntarte, está María, enfermo. durante los 23 años que tú no tuviste contacto alguno con, nunca, con tu jamás. padre, ¿mandó alguna vez algún dinero para ti? Jamás me mantuvo. ¿Nunca le él mandó a tu nunca- mamá un Sí, dinero? sí, si no es por mí que yo lo busco por las redes sociales, él jamás se hubiese Pero dado nunca cuenta. mandó manutención Nunca, para nunca. ti, nunca mandó una ayuda jamás, para tu madre. Nada. Jamás. Ok, perfecto. Yo quiero que usted vea esto, Muy bien. doctora. Mi pobre Buenas hermano. tardes. Véalo. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Leonardo. Ah, este es tu Él es mi medio medio hermano, sí. Ok, ¿y tú quién eres? Yo soy la esposa de Leonardo, me llamo Miladis. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿qué te pasa, Leonardo? Tengo un tumor en el cerebro que me está, o sea, no me deja mover ninguna de mis partes acá. En varias ocasiones. En algunos momentos sí puedo, en algunos momentos no. Y ¿Es operable tu tumor? Sí. bueno, me Sí. están haciendo la quimio, pero no me está haciendo ningún efecto. Al Estamos parecer, trabajando con la quimio para ver si ya mejora porque tiene 2 milímetros y está reduciendo poquito a poco, pero está como que atrapándolo. Entonces le contrae su sistema motor y no deja que a veces mueva, que hable bien, se troca cuando habla, no sigue el ritmo, ¿saben? De la coherencia y entonces estamos tratándole. Ya le hicimos una pequeña operación, pero necesitamos una mejor que cuesta mucho y no tenemos el dinero para eso. Doctora, por eso el dinero que yo tenía en la cuenta y la casa las vendí. La casa la vendí para comprar 2 apartamentos pequeños para que mi hermano viva con su esposa y yo viviera en otro. Y la mitad del dinero lo voy a utilizar para el tratamiento y la operación de mi hermano. ¿Por qué? Porque este sucio, cochino, Sí, doctora. chavista, porque eres un chavista favor. mentiroso, Eres un descarado, estafador. eres un ¿Qué sinvergüenza. Claro que sí bueno, lo ahora eres. todo el mundo te Claro, comprende. a mí no me Yo lo que pudor. necesito es A mi ver, dinero. siquiera, Y tú mira, debiste mira, haberme ubicado a mí. Escúchala. Dime, ¿qué tú ibas a decir? Doctora, mire, yo soy médico cubano, soy médica dental y yo estaba cumpliendo misión en Venezuela cuando yo conocí a Leonardo. Nosotros nos enamoramos, formábamos una relación y yo compartí con él la decisión de venirme a los Estados Unidos. Pero Ya conmigo él no no. estaba No te ha con dado su la mamá regla en a tu aquel hijo tiempo, así. pero sí Conmigo no sí compartió nada. visitaba a Leonardo porque es su hijo del tiempo que lleva en Venezuela y todo. Entonces Leonardo y yo decidimos venirnos aquí a los Estados Unidos. Él le contó a su mamá sobre la decisión que tomamos y se lo contó a su padre sabiendo que su padre era del gobierno chavista. Él no es ningún opositor. Él es un Claro que descarado, sí. él es un Eres gusano que se descarado. dedica a Sí, meterse Pero en la no se revuelta trata de de los una mente opositores. para traer Dígame, dinero para acá. hablar, Claro ¿sabe por que qué? sí. Porque eres un mal El padre, ni problema siquiera estaba en está en vergüenza que de ustedes salir quieren de aprovecharse enfermo. ahora de mi Ladrón. dinero. Pudiste Él pudo haberte dicho que estaba Silencio. enfermo y yo, por supuesto, Silencio. Ay, por respondí. favor, papá. Pudiste ¿Tú le ganar dijiste a tu mucho padre dinero. alguna vez que estabas enfermo y te hacía falta ese dinero? Pero es que no se lo dije. Nunca le Nosotros, dijiste. nosotros le no detectamos le- la enfermedad a él aquí. Eso Pero fue cuando el problema es este, doctora, cuando nosotros le comentamos, más bien, cuando él le comentó a su papá que iba a decidir venirse a los Estados Unidos, ¿sabe qué pasó? Mira lo El que día es. que nosotros nos fuimos a Colombia, a la frontera de Colombia, que es a donde los cubanos le dan ayuda, pues este señor que está aquí nos delató. En primera porque dijo de que estaban ellos... Eso no te consta, mijita, eso no te consta, ¿oíste? Le dijo a la policía Consta, política consta de que tu esposa, estaban no está encubriendo a una presa por tu cubana culpa.
que se iba a volar. Te consta que es por mi culpa. Te consta que es por mi culpa, María. A la mamá de él, que hace un año lleva presa, no sabemos todavía qué va a pasar con ella, está pendiente de juicio, cogió la casa de su madre, la vendió y se embolsilló el dinero. Donde su hijo ahora está enfermo, necesita el dinero, nosotros necesitamos el dinero para la operación. Sí. Por culpa de él, porque Y este ¿Y a descarado, ti o te sea, consta que fue tu papá quien la Las regaló? razones políticas por las cuales ella está presa es su ¡Silencio! problema, no es mío. ¡Silencio! Pero, doctora, yo a las únicas personas que yo le dije lo que iba a hacer fue a mi papá y a mi mamá. Y ella La está única presa. persona, y de paso ella está presa. O sea, que el único que pudo haber delatado era él. ¿Quién más lo va a decir? Ok. Invítame, por favor, al teniente Colina y al doctor Ángel Leal. Él no tiene sentimientos, doctora. A él lo que le importa son ¿Qué sentimiento, lo que chico? te importa es el Claro, dinero, el cochino. sentimiento ahora. Y lo peor es que no estamos tiene invadidos sentimiento por esos serio. seres humanos aquí. El Por que no tiene estos sentimiento, traidores yo no tengo estamos dinero, invadidos yo no aquí. tengo dinero. Teniente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? por la dos sinvergüenza que es. Por favor, vamos a bueno, hacer la silencio. ley Ya, silencio. Silencio. Ven. A ver, teniente, háblanos un poco de estas circunstancias que estamos oyendo muy a menudo, porque más y más vemos estas personas que no tenían una posición extraordinaria en Venezuela, que realmente eran empleados pequeños del transporte gobierno y de público. pronto entran con estas grandes cantidades de dinero acá. Bueno, lamentablemente, pues el discurso hipócrita del régimen de Venezuela está utilizando a las personas y a los testaferros para enviar su fortuna a los Estados Unidos y lamentablemente, pues Miami y los Estados Unidos se está llenando de personas que se han robado el dinero de los venezolanos pero pretenden esconderlos Claro. acá. Y de ahí es donde nosotros hemos pedido al Congreso de los Estados Unidos que a los dineros que vienen de Venezuela o de cuentas en Suiza de venezolanos se le dé un especial seguimiento y si es por casos de corrupción, pues entonces sea ese dinero confiscado, porque es inaceptable que Ok. estos individuos con ese discurso hipócrita pretendan meter su dinero en el país donde lo critican mientras los venezolanos se mueren de hambre. Correcto. Ahora bien, el doctor Leal, este hombre me imagino que ya tiene su residencia porque su hijo, Por mí. su hija la Lo que hizo fue reclamó, utilizarme, etcétera, etcétera. doctora. No obstante, le tienen que haber preguntado en algún momento si estuvo afiliado al gobierno chavista, qué sé yo, qué sé cuánto. Y me imagino No, que tiene no. que haber mentido. Sí, doctora. Efectivamente, doctora, él no pudo haber divulgado las relaciones que él tuvo en Venezuela, las organizaciones a las cuales él participó en Venezuela, y una de las bases de inadmisibilidad al país estuviste. ¿Y esa es foto membresía qué? en el Partido Comunista. Ajá. Él es miembro del Partido Unido Socialista de Venezuela, obviamente por las imágenes que hemos visto, y el señor Leonel Carré, en gran entonces, parte también se evidente. puede deducir esto por las transferencias las de fotos son dinero que, mentiras. dicho sea de paso, sigue siendo investigable bajo la ley patriota, bajo un acta de transferencias bancarias sospechosas. O sea que hay Buscando temas ahí meterme en también, un problema a ver si pero me meten presa por indiscutiblemente tu este es un culpa. individuo que puede enfrentar la sí. pérdida ¿Qué de la paso tuviera que residencia. dar ella para reabrir eso y que lo reinvestiguen a él y lo deporten de vuelta a Imagínese, Venezuela? doctora. Comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional Y proveerle explicar estas las fotos que hemos visto circunstancias. aquí Doctora, pero hoy. un momento, Yo doctora. te voy a dar copia de este Un video momento, aquí doctora. para que tú hagas todo lo que tengas que Doctora, hacer. pero ya va, un momentico. Decisión Doctora, lo voy del a hacer. caso. Como nunca le Pero pagaste ahora se está manutención a la evaluando mi niña, proselitismo político. ¿Cuál es el nunca le problema? pagaste Yo no tengo manutención dinero. a ella, Si yo llego aquí no la y digo que viva la criaste, la revolución, que viva abandonaste, Chávez, no ese le hiciste problema mío. caso Yo lo y que necesito además es le ha hecho dinero, la vida porque el imposible dinero a tu entró hijo. lícitamente aquí. Te Punto. niego la demanda y espero que te deporten a Venezuela porque puercos como tú no nos hacen falta aquí. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Él es una persona bien agresiva. Mi niña chiquitita, él le gritaba, la niña lloraba, él peleaba, él se agitaba, la niña en cualquier lugar que nosotros íbamos, que la niña hacía algo que no tenía que hacer, él le gritaba.